Índice mensual de la actividad económica, más conocido como el IMACEC, que es cuando le tomamos la temperatura a cómo está el crecimiento o no de nuestra economía. Datos que se revelan hoy día. Cristian Pino está con nosotros para explicarlo. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas noches. Y no es positivo si comparamos el mes de marzo del presente año 2023, que es el dato que entrega el Banco Central durante la jornada, con igual mes del año anterior. Ahí se produce una caída que es importante, que está por debajo de las expectativas que había por parte de los analistas, que es mucho peor de lo que se estaba proyectando. ¿Te parece? Veamos. Sigamos de inmediato a nuestro gráfico para mostrarte aquello. Acá está el resultado del mes de marzo, 2,1%, entre 1,7, 1,8 estaban los rangos más pesimistas de esta proyección, cae un 2,1%. Lo comparamos con marzo del año 2022, donde el IMACEC fue un 6,7%, una tasa alta de comparación. Eso incide también en esta cifra negativa, sin duda, pero si vemos el comportamiento también de las últimas 6 mediciones, hay 5 que están en negativo, solamente a excepción del mes de enero, donde hay un comportamiento positivo. Y esto nos lleva ya a analizar la cifra en cuanto a los trimestres, cómo se comporta la economía el último trimestre del año pasado y cómo se compara cómo se comporta con el primer trimestre del año presente. Y eso ahí vemos que hay 2 trimestres de contracción, cifra que además ha generado cierta polémica por palabras del ministro de Hacienda. ¿Estamos o no en recesión técnica? ¿Cómo tenemos que visualizar estos datos? ¿Lo hacemos así? ¿Lo hacemos mes a mes? Bueno, esas interrogantes las vamos a dejar ahí en paréntesis porque queremos, además, y ya lo vamos a tocar aquello, contarles en qué se sustenta este 2,1%. Y esto nos va a permitir, avanzando con nuestra gráfica, dar cuenta de lo siguiente. Y aquí hay un dato súper relevante. En la producción de bienes, que se contrae 3,5%, hay una caída que es prácticamente inédita de la producción minera. Cae en 8,5%. Ahí está indexado la minería. Ahí está adentro, está en producción de bienes, está la producción minera. Y aquí hay un descenso de 8,5% que es bastante inédito. No es normal que veamos una caída tan fuerte en la actividad minera. Eso lo vimos, por ejemplo, en la época de pandemia. Efectivamente se dio. Y responde a cosas puntuales, técnicas, que falló algún yacimiento de relevancia en cuanto a su producción, hubo algún desperfecto ahí y eso puede haber incidido. Si esa caída hubiera sido, o si ese comportamiento de la actividad minera hubiera sido nulo, parejo, es decir, de 0%, el IMACEC hubiera sido de 1,1%. Mira la relevancia que tiene la caída la producción minera, muy importante. El comercio viene desacelerándose ya hace bastantes meses, se viene contrayendo y también se ve en el mercado del trabajo, como personas que desempeñan sus funciones en ese sector han perdido sus puestos. Y en los servicios también viene cayendo de manera importante desde el mes de enero, febrero, donde enero fue sobre 2%, en febrero sobre 1,2% y durante el mes de marzo 0,9%. El 0,9 que es positivo, en ese sentido, ¿podría afectar en algo el número de la inflación que vamos a conocer en algunos días? Sí, porque la verdad es que aquí se pensaba que iba a caer esto más rápido, que el sector servicio iba a descender con mayor fuerza y eso obviamente incide en la inflación porque todavía hay precios altos, todavía no cae como se proyectaba y eso va a incidir en la inflación. Pero aquí es relevante ver el tema de la minería. Lo decíamos, San Ramón, se produce hoy día la apreciación por parte del ministro de Hacienda, que sostiene que no estamos en una recesión técnica, que no estamos en picada cayendo, que nuestra economía está creciendo. Pero por otro lado tenemos estas cifras. ¿Qué ocurre con aquello? Escuchamos al ministro y ya le explicamos. El trimestre, incorporando el dato de marzo que estamos viendo que se dio a conocer hoy día, tiene un crecimiento de 1% respecto al trimestre anterior. Y si se excluye la minería, ese crecimiento es de 1,6%. El trimestre anterior, o sea, el cuarto trimestre del 2022, hubo un crecimiento mucho más pequeño, de 0,1%. Entonces llevamos 2 trimestres seguidos de variaciones positivas, no variaciones negativas. Ya. A ver, ¿cómo se entiende? Deja concentrarme para poder explicar bien y que la gente entienda finalmente lo que pasa acá. Vamos a ver los números. Cuando a uno le entregan las cifras en economía, todas estas métricas que hay, estos porcentajes, hay distintas formas de mirarlas. Muchas veces, y por eso hay opiniones disidentes entre algunos economistas y otras. ¿Por qué se habla de recesión técnica? Una primera mirada es la que ve el comportamiento de la economía anualizada, es decir, en este caso, de marzo del 2023
a marzo del 2022. Lo mismo pasa con los trimestres, que se ven de manera anualizada. ¿Y qué ocurre si uno tiene esa visión? Pasa que octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año pasado, tuvo una contracción de 2.3. Avanzamos con nuestra gráfica. ¿Qué pasa con enero, febrero y marzo del presente año? Contracción de 0,9. ¿Qué pasa acá? Que hay 2 trimestres que hay contracción de actividad. Técnicamente una recesión, aunque algunos han sostenido hoy día que los trimestres tienen que ser no año a año, sino secuenciales, o sea, mes a mes. Ya, pero ok, aquí entonces lo que uno trata de entender del ministro además dice que, ok, esa es una forma de verlo, pero otra forma de verlo dice que caímos en ese periodo anterior 2,3 y ahora caímos menos. Por lo tanto, la curva es un poquito más hacia arriba. Bueno, esto sirve para sostener lo que decía el ministro en cuanto a que no estamos cayendo en picada, sino que la economía, si bien es negativa acá, es mucho menor el 0,9 que el 2,3. Pero sigue siendo negativa. Sigue siendo negativa, pero no estamos en caída como algunos sostienen. ¿Cuál es la visión del ministro? Es ver el comportamiento de la economía no de manera anualizada, sino ir viendo mes a mes cómo se va comportando, cómo es el desarrollo de la actividad. Okay. Ver enero, ver febrero, ver marzo, compararlo. ¿Y así si también para arriba o para abajo? los trimestres. Exactamente. ¿Y qué ocurre con aquella visualización de datos? En octubre, noviembre, diciembre del año 2022, último trimestre del año pasado, crece nuestra economía 0,1, porque aquí se está viendo el comportamiento mes a mes, ya no anualizada, Sí, no comparando correcto. con el mes de marzo. Y el 2023, enero, febrero, marzo, ya este es un trimestre móvil promedio, ambos porcentajes, crece en 1% la economía. Entonces, por eso dice el ministro de Hacienda que aquí no hay recesión técnica porque efectivamente hay un crecimiento de la economía y los trimestres se están analizando de manera distinta. Así que ahí está la controversia, nosotros entregamos los datos, tratamos de que se explique y efectivamente poder que la gente entender lo que está ocurriendo.